esta Virgen sabia y prudente salió al encuentro de Cristo con las lámparas encendidas. Aleluya. Bienvenidos al Pan de la Palabra. Un saludo para quienes nos escuchan por medio de Radio Hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales, quienes nos ven a través de TV Merced. Seguimos el peregrinar de Nuestra Señora de Fátima, que se encuentra hoy precisamente, deja la parroquia de Nuestro Señor de Esquipulas, el santuario diocesano, y pasa a la parroquia de San Dionisio. Un saludo para los hermanos de San Dionisio que recibirán a nuestra Madre. Recuerden que todos los momentos religiosos de oración con nuestra Madre Santísima los podemos vivir a través de nuestros medios de comunicación social. No se muevan de sus hogares. Hoy celebramos la memoria de Santa Catalina de Siena, Virgen y doctora de la Iglesia. Esta santa mujer, profunda en espiritualidad, en ese diálogo constante con el Maestro, pero también activa en el servicio a la Iglesia. Una mujer que luchó en la oración y en la acción en búsqueda de la paz. Seguimos en nuestra tercera semana de Pascua y el Evangelio de hoy está tomado de San Juan en el capítulo 6, versículos del 35 al 40. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero, como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor, y gloria a ti, Señor Jesús. Amadísimos hermanos y hermanas, hoy la liturgia nos presenta momentos claves del anuncio del resucitado. En la primera lectura que seguimos los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, que iniciamos ayer, recuerdan, el martirio de Pablo, antier, el martirio de Esteban, y en ese encuentro de Esteban con el resucitado, en esa palma del martirio, aparece Saulo en ese momento. Y entonces, mis queridos hermanos, con ese martirio de Esteban, con esa presencia que hizo Saulo, empieza él dos cosas. Una, la vida antes de la conversión, y dos, la vida después de que el Señor lo encuentra. Miren, hermanos y hermanas, escuchen. No somos nosotros los que buscamos y encontramos al Señor. Es el Señor que siempre está en nuestra búsqueda. Y cuando Él llega, no hay forma de que nosotros podamos escapar, porque su amor es inmenso, su misericordia es inmensa, su providencia es inagotable. Por eso hoy veamos estos puntos claves de un pueblo que es perseguido. Un pueblo que es perseguido. ¿Y por quién es perseguido? Dice la palabra: el mismo día de la muerte de Esteban se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén. Y todos los apóstoles
quedaron anunciando el Evangelio. Todos se dispersaron, solo ellos quedaron al frente de la comunidad. ¿Y quién era el que estaba encabezando esa persecución? Saulo. ¿Quién era Saulo? Saulo era un fariseo. ¿Y quiénes son los fariseos, mis queridos hermanos? Un grupo que vean que los fariseos también tuvieron una evolución, ¿no? Primero un grupo político-social. Y ese grupo no era que estaba con los sencillos, era que querían hacer cumplir la ley a la fuerza a los demás, pero no ellos. Después del año 70, ya después de Cristo, ¿no? Entonces se convierten los fariseos de un grupo que no es que dejan la política y lo social a como la tenían, y se convierten en un grupo litúrgico, en un grupo ritual, para poder entrar con los judíos, y se ganan la confianza de todos, y es por eso entonces que los encontramos allí de una manera de ser. Pues bien, Pablo era fariseo, tenía conocimiento de la ley, porque ellos tenían que estudiar muy bien la ley, porque ¿cómo le iban a aplicar si no la conocen? Vean, mis queridos hermanos, son las cosas que hacen los políticos, y perdónenme que tenga que mencionarlos, pero los políticos tienen que conocer bien la constitución de la nación. Los fariseos conocían las constituciones y conocían toda la Torá, y entonces querían aplicárselas al pueblo, pero ellos eran incapaces de poder hacer vida a la ley y cometían las injusticias, y una de esas era precisamente perseguir a la iglesia, matar a todos aquellos que profesaban que Jesucristo estaba vivo, matar a todos aquellos que buscaban la justicia, el bien común, que buscaban la paz, la misericordia y el consuelo, que buscaban una vida distinta, llena del Espíritu Santo. Y entonces Pablo estaba allí. Y Pablo no era que simplemente iba detrás de la iglesia, sino que él no quería contaminarse. Porque él como cumplidor de los 613 preceptos, uno de ellos era no acercarse a la multitud, porque contaminaban. No sé si por eso los poderosos, los adinerados, no pueden acercarse a la gente sencilla. Siempre andan en sus carros, siempre andan muy elegantitos allí, y no piensan en los que están allá adelante. Entonces pidámosle a Él, mis queridos hermanos y hermanas, que podamos encontrarnos con el Maestro hoy y siempre. Mis queridos hermanos, cuando nosotros vamos en camino hacia el encuentro con el Padre, que a veces no lo sabemos, es el Padre que nos encuentra, tenemos que tener claro que no hay vuelta atrás. Los que se habían dispersado, todos aquellos que se habían ido al exilio porque los estaban persiguiendo, empiezan a anunciar al resucitado a las ciudades y lugares donde iban y donde eran aceptados. Los discípulos, los apóstoles, jamás dieron vuelta atrás, continuaron perseverando en la oración y en el testimonio y en la acción con sus hermanos. Después seguiremos hablando de San Pablo, cómo es ese encuentro con el Señor. Mientras tanto, yo les recomiendo un pequeño libro que se llama En la escuela de Pablo para vivir de Cristo. Son ejercicios espirituales a la luz de la carta a los romanos. Este es escrito por Monseñor Bruno Forte, para aquellos que quieren aprender de San Pablo y no simplemente quedarse en un apóstol que se convirtió de lo malo a lo bueno. No, hay algo más profundo, que es ese encuentro con el Señor. En el Evangelio nos vamos a encontrar siempre con este discurso del pan de vida.
Es el mismo Jesús que se proclama y dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. La providencia de Dios, quien confía en el Señor, quien está siempre en esa actitud de gracia, de esperanza y de arrepentimiento, la misericordia de Dios no lo abandona. Ustedes que me ven, ustedes que comparten esta fe, deben creer siempre en el amor, la misericordia, el acompañamiento, en la acción de Dios. El que viene a mí, el que me envía a mí, dice el Señor, el que mi Padre me envía, yo no lo echo fuera. Porque el Señor sabe a qué ha sido enviado, a cumplir la voluntad de su Padre. Él es fiel a la misión que se le ha encomendado. La fidelidad, mis queridos hermanos, nace de la convicción de que nosotros creemos, como lo decimos en el credo de los apóstoles, creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y creemos en su acción eficaz y permanente en la Santa Iglesia. Y creemos, mis queridos hermanos, en que en cada momento, en nuestra comunión fraterna, vivimos la gracia que el Señor nos ha confiado y nos ha prometido. La voluntad de mi Padre es que el que venga a mí tenga vida eterna, porque yo lo resucitaré en el último día, dice nuestro Señor Jesucristo, dice el resucitado. Mis queridos hermanos, que la palabra de hoy nos impulse a que dejemos todos esos sentimientos de envidia, aquellos sentimientos de rencor, de ira contra los hermanos, y que empecemos a avanzar en comunidad hacia la patria eterna, hacia la Jerusalén que el Señor nos promete en la vida eterna. Recuerden, perdonen que los canse tanto, pero hay que recordar siempre que hay que lavarse bien las manos, taparse la boca, la nariz al estornudar, al toser, hablar a una distancia determinada, cuidarse cuando salgan y entren al entrar a la casa, ¿sí? Los que van a trabajar, cuídense mucho. Los jóvenes que van a estudio, los niños, cuídense mucho. Y bueno, que el Señor y nuestra Madre Santísima nos acompañen y nos cubran con su santo manto. Un saludo para nuestro obispo Rolando José. Recuerden que pueden adquirir el Pan de la Palabra escribiéndonos a Pan de la Palabra Matagalpa en Facebook. Soy el Padre Joardín y esto es el Pan de la Palabra.